Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. He visto sus caminos, pero les sanaré, y les pastorearé, y les daré consuelo. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano. Así dice el Señor, y les sanaré. Mi paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da, yo se las doy. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Pues mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Tu salvación he esperado, Señor, y tus mandamientos he puesto por obra. Mi alma ha guardado tus testimonios, y los he amado en gran manera. Oh Dios, extiende tu manto de paz. Extiende tus alas, Señor, sobre mi vida, pues mi alma te busca y mi corazón te anhela. Clamaré a ti, y en ti, Señor, estará mi refugio siempre. ¿No hay nadie ahí? Amén. ¿Quién puso el himno? ¿Fue Don Isidro o fue? Buenas noches, estaba hablando y pensé que estaba en modo. Buenas noches, sí, habemos un grupo, el hermano Amado está poniendo la alabanza, vamos a poner una alabanza más y ya pues entramos a las 8:10, 8:12, ya estamos entrando. Hermano Amado, puede poner una alabanza más para ya iniciar, por favor. Claro que sí, hermana. Si fui motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó, si en tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, Dios, mi confesión humilde y líbrame de
sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si vana y fútil mi palabra ha sido, si al que sufría en su dolor dejé, si egoísta fui en mis motivos, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Amén. Buenas noches, hermanos. Pues ya veo aquí a través de mi pantalla un grupo de hermanas aquí reunidos. Pues vamos a dar inicio, ¿no?, a este mensaje que a través de los labios del hermano amado, pues nuestro Señor quiere dar. Antes voy a hacer una corta oración para invocar la presencia de nuestro Dios. Amante Padre que estás en los cielos, te damos, Señor, las gracias, porque ya finalizando prácticamente este día, Señor, hemos sentido tu protección y tu cuidado. Y nuevamente un grupo de tus hijos viene a reunirse aquí como el nombre de esta cadena, Señor, con el único propósito de buscar tu presencia, pidiéndote la bendición para todos los que estamos aquí, los que seguirán llegando, y una doble bendición para el siervo que tú has cogido, Padre, para traer tu palabra cada martes. Te invitamos a ti, Padre Celestial, a tu Santo Espíritu que more en nuestros corazones, y a tu Hijo amado Jesucristo, al igual que el trabajo laborioso de esos ángeles, Señor, que con tanto amor cuidan a cada uno de tus hijos. Gracias, Padre, te damos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Voy a leer Job 28. Yo creo que pues es fácil de aprenderse dónde se encuentra esto. Job 28 dice: y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y apartarse del mal la inteligencia. Todo aquel que pone a nuestro Dios en primer lugar, siempre le va a ir bien en esta vida. Aun cuando estemos pasando por tribulaciones y pensemos pues que nos está yendo mal, siempre recordemos que todo obra para bien a los que aman al Señor. Los caminos de nuestro Dios son insondables, pero su propósito siempre va a ser recaudar a aquellos que le aman de corazón. El cielo no va a estar lleno de los que quieren entrar. El cielo va a estar ocupado por los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Pues, sin más tiempo, buenas noches, hermano amado. Aquí está un grupo de sus hermanos, hijos de Dios, que escuchamos con ansia lo que Dios ha traído a través de sus labios. Es su tiempo, hermano amado. Muy buenas noches, hermana. Aquí estamos nuevamente como cada martes en la noche, cada martes en la tarde, para el lado de aquí, de este lado de California.
Les damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. De igual manera a nuestros hermanos que nos están acompañando a través de el Facebook. Y recordarles que a partir de cuando acabemos la transmisión, lo subiremos a YouTube en mi página que se llama Ministerio Ahí Viene, He Aquí Yo Vengo Pronto. Y aquí por Facebook mi página se llama Amado Miguel, donde ustedes pueden encontrar las predicaciones que cada martes nosotros compartimos con ustedes. Voy a invitarlos a que me acompañen de rodillas para buscar a nuestro Dios en oración y pedirle al Espíritu Santo que nos dirija a través de las Sagradas Escrituras. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Estamos aquí, Señor, un grupo de hijos tuyos para estudiar tu palabra, Señor, para escuchar tu voz, para saber, Señor, qué tienes preparado para nosotros hoy en esta noche antes de irnos a acostar. Te rogamos y te suplicamos, Señor, que tú nos hables a nuestra conciencia, que tú nos hables, Señor, a nuestro corazón para poder discernir y para poder, Señor, comprender tu inmensa palabra. Te ruego y te suplico, Señor, por aquellos que van a escuchar este audio, Señor, este tema, que pueda ser de bendición y sobre todo, Señor, que nos pueda dar a conocer, Señor, que tu venida está más cerca de lo que nosotros pensamos. Que pueda ser, Señor, un mensaje para reavivarnos, para reformarnos, Señor, y sobre todo para andar en tus caminos. Te ruego y te suplico que pongas un carbón encendido en mis labios para poder, Señor, transmitir tu palabra. Te lo ruego y te lo suplico, Señor, en el precioso y bendito nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Los voy a invitar a que abramos la palabra de Dios en el libro de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5 y el versículo 19. Primera de Tesalonicenses 5:19 nos dice: no apaguéis el espíritu. De este versículo es donde hemos decidido tomar el nombre de nuestro estudio para esta noche. Y se llama Apagando al Espíritu Santo. A veces creemos nosotros que todo va corriendo bien y que todo va caminando como que nada ha pasado. Sin embargo, la Biblia nos está mostrando que cada vez vamos apagando al Espíritu Santo algunos y cada vez algunos van encendiendo cada vez más al Espíritu Santo. ¿Cómo es que nosotros podemos llegar a apagar completamente al Espíritu Santo? Para eso necesitamos nosotros regresar a la historia. Y vamos a analizar la historia de alguien que una vez tenía el Espíritu Santo, alguien que una vez era luz, era lumbrera, así como lo muestra y como lo mostraba su nombre. El nombre de este ser que alumbraba se llama Luzbel. En aquel entonces, cuando él caminaba en medio de las piedras de fuego, y que sin embargo poco a poco fue apagando al Espíritu de Dios. La Biblia nos dice en el libro de Ezequiel capítulo 28. En Ezequiel capítulo 28 vamos a encontrar nosotros que este hombre que caminaba en medio de las piedras de fuego tenía el Espíritu de Dios. Y la Biblia nos dice en el versículo 14:
Tú, querubín ungido, protector, yo te puse así. En el santo monte de Dios estuviste. En medio de piedras de fuego has andado. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Este ser, quien era un querubín cubridor, quien caminaba en medio de piedras de fuego, quien estaba en la misma presencia de Dios, quien, como dice la Biblia, que había sido creado, fue creado para gloria de Dios y hermosura de su reino. Dios creó a este ser, como lo dice Primeros Escritos en la página 145. Dice la mensajera del Señor: Satanás fue una vez un ángel a quien se honraba en el cielo, el que seguía en orden a Cristo. Su semblante, como el de otros ángeles, era benigno y denotaba felicidad. Su frente alta y espaciosa indicaba poderosa inteligencia. Su figura era perfecta y su porte noble y majestuoso. La Biblia nos enseña que este ser, quien caminaba en medio de piedras de fuego, era benigno, era feliz, era inteligente, era perfecto, era noble y majestuoso. La Biblia nos enseña también que este ser, quien su nombre era Luzbel, así como el Señor Jesús nos dice a nosotros que nosotros debemos de ser la luz del mundo, este ser era alguien que transportaba luz del cielo, luz de Dios. Y me hace recordar exactamente lo que dice Primera de Samuel capítulo 10 y el versículo 1, hablando acerca de otro ser que Dios creó también y que tenía el Espíritu de Dios, que era creación de Dios. Y me estoy refiriendo a este hombre que la Biblia le llama por nombre Saúl. Dice Primera de Samuel capítulo 10 y el versículo 1. Tomando entonces Samuel un frasco de aceite, lo derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre tu heredad? La Biblia nos menciona que Dios, así como a Lucifer, también escogió a Saúl y lo ungió, así como también ungió a este Lucifer. Y sin embargo nos dice, para los que tienen el comentario de la Biblia de estudio, nos dice que acerca de Saúl, el Señor no iba a dejar que se colocara a Saúl en un puesto de responsabilidad sin que recibiera la luz divina. Debía recibir una nueva vocación y el Espíritu del Señor vino sobre él. El efecto fue su transformación en un hombre nuevo. El Señor dio a Saúl un nuevo espíritu, otros pensamientos, otros propósitos y otros deseos de los que había tenido antes. Noten la comparación de estos dos seres que Dios creó. Así como nos dice Primeros Escritos, página 145, que Satanás, antes de convertirse, cuando era Luzbel, era benigno, que tenía felicidad, inteligencia, era perfecto, noble y majestuoso. Así también cuando Dios llamó a Saúl, le dio nuevos pensamientos, nuevos propósitos, nuevos deseos. Y dice la Biblia y el espíritu de profecía que el Señor le dio su Santo Espíritu. ¿Cuándo es que a nosotros también Dios nos da su Santo Espíritu? Para eso necesitamos ir al libro de Romanos,
Y vamos a mirar nosotros en el capítulo 6 y el versículo 3. ¿Cuándo es que a nosotros también Dios nos da su Santo Espíritu? Dice el versículo 3 de Romanos capítulo 6. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados con él en la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que el cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Aquí podemos mirar nosotros la comparación entre Luzbel cuando fue creado por Dios, que tenía el Espíritu Santo, cuando miramos que Saúl fue llamado por Dios y tenía el Espíritu Santo, y ahora también cuando tú y yo fuimos bautizados, Dios también nos llamó y nos dio su Espíritu Santo. Sin embargo, el tema o el estudio se llama apagando al Espíritu. ¿Cómo es que podemos nosotros llegar a apagar a el Espíritu Santo? Podemos mirar nosotros qué fue lo que le ocurrió a Luzbel. Y ahí mismo en el libro de Ezequiel, en el capítulo 28, y leemos nosotros en el versículo 16, la Biblia nos dice: a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te echaré por profano del monte de Dios y te destruiré, oh querubín protector, de entre las piedras de fuego. Versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que te miren. Podemos mirar nosotros que el pecado de Lucifer surgió en la mente de él, surgió en su corazón de él. ¿Y qué fue exactamente lo que surgió en el corazón de Luzbel? Dice Primeros Escritos, página 145. Pero cuando Dios dijo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, Satanás sintió celos de Jesús. Deseó que se le consultase acerca de la formación del hombre. Y porque esto no se hizo, se llenó de envidia, celos y odio. Deseó recibir los más altos honores después de Dios en el cielo. Podemos mirar nosotros que lo que le pasó a Lucifer es que empezó a sentir celos. Se llenó de envidia y odio en su corazón. Eso nos quiere decir que él apartó de su mente la santa ley de Dios. Es exactamente lo mismo que nos dice Primera de Samuel en el capítulo 13, cuando la Biblia nos menciona acerca de lo que le pasó a Saúl. Cuando nosotros leemos después de que Samuel le dijo a Saúl que lo esperara 7 días y que cuando él llegara, es decir, Samuel, iba a hacer la ofrenda del holocausto. Sin embargo,
Nos dice Primera de Samuel capítulo 13 y el versículo 8. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había señalado. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y aconteció que tan pronto como acabó de hacer el holocausto, he aquí que Samuel venía y Saúl salió a su encuentro para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me iba y que tú no venías al plazo de los días y que los filisteos estaban junto en Micmas. Me dije: los filisteos descenderán ahora contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Por tanto, me vi forzado y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Podemos mirar nosotros que aquí Saúl no guardó la palabra de Dios, se apartó del mandamiento. Sin embargo, podemos mirar nosotros que Saúl posteriormente justificó su pecado. No se arrepintió de todo corazón por la falta que había hecho, sino que, sin embargo, se excusó en su pecado. Es exactamente lo mismo que nos enseña el libro de Hebreos. En el capítulo 10 y en el versículo 26, hablando ahora a nosotros. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere sin ninguna misericordia. ¿De cuánto mayor castigo pensáis que será digno el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Podemos mirar que al igual que Luzbel, al igual que Saúl, nosotros podemos estar empezando a caer en estar apagando al Espíritu Santo. Sin embargo, nosotros sabemos en el libro de los Salmos, hablando acerca del carácter de Dios, podemos encontrar lo que la Biblia nos enseña en el Salmo 145 y el versículo 17. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. La Biblia nos enseña que Dios es justo y misericordioso. Y también la Biblia nos dice en el libro de Hechos en el capítulo 10, y leemos en el versículo 34. Hablando Pedro dice: entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: a la verdad entiendo que Dios no hace acepción de personas. Y en Romanos capítulo 2 y versículo 11 podemos encontrar exactamente lo mismo, que Dios no hace acepción de personas y que el carácter de Dios es justo y misericordioso. Por eso cuando nosotros vemos que Satanás pecó en su corazón, Luzbel creó esa envidia, esos celos, ese odio en su corazón. Dice el libro Historia de la Redención, página 18,
En su misericordia se convocó a toda la hueste angélica para que compareciera ante el Padre, a fin de que cada caso quedase decidido. Satanás manifestó con osadía su descontento, porque Cristo había sido preferido antes que él. Se puso de pie orgullosamente y sostuvo que debía ser igual a Dios y participar en los concilios con el Padre y comprender sus propósitos. El Señor informó a Satanás que solo revelaría sus secretos designios a su Hijo y que requeriría que toda la familia celestial, incluido Satanás, le rindiera obediencia absoluta e incuestionable, pero que él, es decir, Satanás, había demostrado que no merecía ocupar un lugar en el cielo. Podemos mirar nosotros que Dios empieza ahora a actuar en su justicia y en su misericordia. Y podemos mirar que Dios en su misericordia, Dios, de acuerdo a Patriarcas y Profetas, página 17, con gran misericordia, según su divino carácter, Dios soportó por mucho tiempo a Lucifer. El espíritu de descontento y desafecto no se había conocido antes en el cielo. Era un elemento nuevo, extraño, misterioso e inexplicable. Lucifer mismo, al principio, no entendía la verdadera naturaleza de sus sentimientos. Durante algún tiempo había temido dar expresión a los pensamientos y a las imaginaciones de su mente. Sin embargo, no los desechó. No veía el alcance de su extravío. Para convencerlo de su error, se hizo cuanto esfuerzo podían sugerir la sabiduría y el amor infinito. Se le probó que su desafecto no tenía razón de ser y se le hizo saber cuál sería el resultado si persistía en su rebeldía. Podemos notar nosotros que Dios en su misericordia llamó a Lucifer y le expresó el resultado de su pecado. Lo soportó por mucho tiempo. Sin embargo, el espíritu de profecía nos dice que él prefirió seguir en su descontento y su desafecto. También podemos mirar nosotros que Dios hizo cuanto pudo para rescatar a Luzbel de su pecado. Sin embargo, Luzbel quería seguir transgrediendo la ley de Dios. Esto me hace recordar a mí una cita que viene en el deseado de todas las gentes, hablando acerca de otro hombre que también tuvo el Espíritu Santo y que sin embargo poco a poco lo fue apagando. Esta cita se encuentra en el deseado de todas las gentes, página 262. Hablando acerca de Judas, noten lo que dice. En vez de andar en la luz, Judas prefirió conservar sus defectos de carácter. Albergó malos deseos, pasiones vengativas y pensamientos lóbregos y rencorosos, hasta que Satanás se posesionó plenamente de él. Judas llegó a ser un representante del enemigo de Cristo. Podemos mirar nosotros qué fue también lo que le pasó a Judas. Y ya nosotros podemos ir mirando cómo es que se va apagando el Espíritu Santo. Y es que cada vez que el Señor nos va diciendo de acuerdo con el Espíritu Santo de que tenemos que arrepentirnos del pecado, tenemos que confesar el pecado, pero también tenemos que apartarnos del pecado,
Pero si nosotros voluntariamente seguimos decidiendo en seguir pecando, en seguir transgrediendo la ley de Dios, el Espíritu Santo se va a ir apagando de nosotros y vamos a quedar a merced de Satanás. Vamos a quedar a merced de los demonios. Ya no tendremos el Espíritu Santo porque nosotros mismos lo fuimos apagando. Por eso cuando nosotros leemos en el libro de Isaías, hablando acerca de Lucifer, nos dice en el capítulo 14 y el versículo 13. Isaías 14:13 nos dice: tú que decías en tu corazón. Noten que el pecado de Lucifer está en el corazón. Ese corazón que Dios quiere ocupar, pero para plasmar ahí lo que dice el libro de Hebreos en el capítulo 10 y en el versículo 15. Ese lugar, el corazón, Dios quiere poner su trono, y sobre su trono Él quiere plasmar lo que dice el versículo 15 de Hebreos capítulo 10. Y el Espíritu Santo también nos da testimonio, porque después que había dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Qué es lo que quiere Dios plasmar en nuestros corazones? Su santa ley de Dios. Pero de igual manera, en ese corazón hubo un tiempo en que Luzbel tenía la ley de Dios plasmada en ese corazón. Sin embargo, poco a poco él fue borrando esa ley de su corazón. Lo mismo le ocurrió a Saúl cuando tenía pensamientos nuevos, cuando él tenía nuevas intenciones. De igual manera le ocurrió a Judas. Cuando Judas caminaba con Dios, la Biblia nos dice que él hacía milagros, que él estaba ahí con Jesús. Y de igual manera, muchos de nosotros que hoy en día fuimos bautizados, bajamos a las aguas bautismales, se nos cambió el corazón, traímos entonces nuevos pensamientos, nuevos deseos. Si nosotros insistimos y persistimos en seguir cometiendo el pecado voluntariamente, nosotros estaremos apagando al Espíritu Santo. Por eso Isaías capítulo 14 y el versículo 13 nos dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Noten lo que hizo Dios con Lucifer después de que él pecó. La Biblia nos dice, y el espíritu de profecía en Patriarcas y Profetas en la página 17, Lucifer quedó convencido de que se hallaba en el error. Vio que justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras, que los estatutos divinos son justos y que debía reconocerlos como tales ante todo el cielo. Y noten lo que dice la mensajera del Señor: de haberlo hecho, podría haberse salvado a sí mismo y a muchos ángeles. Todavía, noten lo que dice, todavía no había desechado completamente la lealtad a Dios. Fíjense que de igual manera, muchos de nosotros, todavía el Espíritu Santo nos está llamando. Todavía el Espíritu Santo nos está diciendo qué es bueno y qué es malo. Pero sin embargo, muchos de nosotros seguimos resistiendo al Espíritu Santo. Muchos de nosotros seguimos empecinados en rechazar y estar abandonando al Espíritu Santo. Por eso cuando leemos lo que dice la mensajera del Señor, dice:
aunque había abandonado su puesto de querubín protector, si hubiera querido volver a Dios, reconociendo la sabiduría del Creador y conformándose con ocupar el lugar que se le asignó, en el gran plan de Dios habría sido restablecido en su puesto. Noten lo que dice: si él hubiera reconocido la sabiduría de Dios y si hubiera conformado, Dios lo hubiera restablecido en su lugar donde él estaba antes. Pero surge la pregunta: ¿por qué, si Dios hizo cuanto pudo para salvar a Satanás de su error y restaurarlo del pecado? Porque ya leímos nosotros que la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Dios es justo, Dios es misericordioso, Dios es amor. ¿Por qué Dios no pudo hacer volver a Satanás de su error? ¿Qué fue lo que le impidió a Satanás volver a Dios? ¿Y qué va a ser lo que nos va a impedir a nosotros volver a Dios y estar apagando o apagar por completo a el Espíritu Santo? La mensajera del Señor nos dice en el libro de Patriarcas y Profetas, página 17, había llegado el momento de tomar una decisión final. Él debía someterse completamente a la divina soberanía o colocarse en abierta rebelión. Y noten lo que dice: casi decidió volver sobre sus pasos, pero el orgullo no se lo permitió. Era un sacrificio demasiado grande para quien había sido honrado tan altamente el tener que confesar que había errado, que sus ideas y propósitos eran falsos, y someterse a la autoridad que había estado presentando como injusta. Noten qué fue lo que hizo que Satanás no se arrepintiera y volviera a Dios. No es que Dios no haya querido que él volviera, sino que Satanás no quiso volver. Es exactamente lo mismo que le ocurrió a Saúl. Saúl constantemente, cuando Dios le daba una orden, él hacía lo contrario. Dios le dijo que tenía que matar a una nación junto con el rey y matar a todos sus animales. Y sin embargo, Saúl no lo hizo. Finalmente, la Biblia nos dice qué fue lo que le ocurrió a Saúl en Primera de Samuel. En el capítulo 16, este hombre que había sido ungido por el Espíritu Santo, en Primera de Samuel capítulo 16, y leemos en el versículo 13: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió de entre sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Pero noten lo que dice el versículo 14: y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Noten las consecuencias de rechazar al Espíritu Santo, las consecuencias de apagar al Espíritu Santo, de tanto y tanto que Dios nos está llamando, de tanto y tanto que Dios nos está diciendo que sin santidad nadie verá al Señor, de tanto y tanto que el Señor nos dice: mira, no comas esto, de tantas veces que el Señor nos dice: mira, no uses esto, de tantas veces que el Señor nos dice: mira, no hagas esto, no andes por este camino, no vivas de esta manera. Va a llegar el momento en que Dios va a tomar una decisión final y cada uno de nosotros tendremos que someternos completamente
a la soberanía de Dios o colocarnos completamente en abierta rebelión contra Dios. Hay muchos que se van a colocar directamente del lado de Dios, pero hay otros que se van a colocar directamente del lado del enemigo. Y es triste. ¿Saben por qué? Porque una vez que el Espíritu Santo se aparte de nosotros, dice la Biblia y dice el Espíritu de profecía que así como a Saúl se le apartó el Espíritu Santo y ahora los demonios estaban en posesión de Saúl, así mismo va a ocurrir en el tiempo del fin. Noten lo que dice el deseado de todas las gentes en la página 308. La influencia de Satanás se ejerce constantemente sobre los hombres para enajenar los sentidos, dominar la mente para el mal e incitar a la violencia y al crimen. Él debilita el cuerpo, obscurece el intelecto y degrada el alma. Siempre que los hombres rechacen la invitación del Salvador, se entregan a Satanás. En toda ramificación de la vida, en el hogar, en los negocios y aún en la iglesia, son multitudes los que están haciendo esto hoy. Y a causa de esto, la violencia y el crimen se han difundido por toda la tierra. Las tinieblas morales, como una mortaja, envuelven las habitaciones de los hombres. Mediante sus especiosas tentaciones, Satanás induce a los hombres a cometer males siempre peores hasta provocar completa degradación y ruina. Podemos mirar nosotros que esto fue lo que le ocurrió a Saúl. Y Dios quiera que tú y yo seamos de los que nos dice la palabra de Dios, de esos que la Biblia menciona acerca de Apocalipsis capítulo 18 y el versículo 1, donde va a haber un remanente, donde va a haber una iglesia que va a tener el Espíritu de Dios constantemente y que el Espíritu de Dios no se apartará de ellos. Dice en el versículo 1, después de estas cosas vi a otro ángel descender del cielo, teniendo gran poder, y la tierra fue alumbrada de su gloria. ¿Quiénes son estos que han recibido el resplandor de su gloria? Son exactamente los que anduvieron caminando con Dios, los que no apagaron al Espíritu Santo. Estos que la Biblia menciona que caminaron con Dios constantemente. Hay una mujer que nos enseña la Biblia que hizo todo esto. Esta mujer nosotros la conocemos. En el libro de Marcos capítulo 16, la Biblia nos va a decir quién es esta mujer que caminó con Dios. Y noten la transformación que le ocurrió a esta mujer. Marcos capítulo 16 y el versículo 9. Mas cuando Jesús resucitó por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de la cual había echado 7 demonios. Podemos mirar nosotros que aquí hay una mujer, un remanente, una mujer que después de haber tenido 7 demonios, ahora ella tenía al Espíritu Santo en su corazón. Cuando yo leo las páginas del deseado de todas las gentes, en la página 521 nos dice: María había sido considerada como una gran pecadora, pero Cristo conocía las circunstancias que habían formado su vida.
Él hubiera podido extinguir toda chispa de esperanza en su alma, pero no lo hizo. Era Él quien la había librado de la desesperación y la ruina. Y noten lo que dice. 7 veces ella había oído la reprensión que Cristo hiciera a los demonios que dirigían su corazón y mente. Había oído su inmenso clamor al Padre en su favor. Sabía cuán ofensivo es el pecado para su inmaculada pureza, y con su poder ella había vencido. Cuando a la vista humana su caso parecía desesperado, Cristo vio en María aptitudes para lo bueno. Vio los rasgos mejores de su carácter. El plan de la redención ha investido a la humanidad con grandes posibilidades, y en María estas posibilidades debían realizarse. Por su gracia, ella llegó a ser participante de la naturaleza divina. Aquella que había caído y cuya mente había sido habitación de demonios, fue puesta en estrecho compañerismo y ministerio con el Salvador. Fue María la que se sentaba a sus pies y aprendía de él. Fue María la que derramó sobre su cabeza el precioso ungüento y bañó sus pies con sus lágrimas. María estuvo junto a la cruz y le siguió hasta el sepulcro. María fue la primera en ir a la tumba después de su resurrección. Fue María la primera que proclamó al Salvador resucitado. Jesús conoce las circunstancias que rodean a cada alma. Tú puedes decir: soy pecador, muy pecador. Puedes serlo, pero cuanto peor seas, tanto más necesitas a Jesús. Él no se aparta de ninguno que llora contrito. No dice a nadie todo lo que podría revelar, pero ordena a toda alma temblorosa que cobre aliento. Perdonará libremente a todo aquel que acuda a Él en busca de perdón y restauración. Podemos mirar nosotros qué fue lo que le ocurrió a María, y podemos mirar nosotros de igual manera que eso mismo debemos buscar nosotros en nuestra vida diaria. Buscar a Dios constantemente, pedir a Dios perdón por nuestros pecados. Dice que en el gran tiempo de angustia, el Espíritu Santo nos va a hacer recordar los pecados que no hemos confesado. Y sin embargo, dice que llegará un momento en que todos nuestros pecados habrán sido confesados y no habrá nada que Satanás va a encontrar en nosotros. Pero ahora, hoy es el tiempo de buscar al Espíritu Santo, no de apagarlo, no de apartarlo de nosotros, sino estar en completa comunión con Dios. Lo más triste es que el grupo que rechace al Espíritu Santo, después de que vea que ya no hay lugar para ellos en el cielo, Dios va a pronunciar las mismas palabras que pronunció sobre Lucifer. Dice Primeros Escritos, en la página 146, después que Satanás y los que cayeron con él fueron echados del cielo, y él se dio cuenta de que había perdido para siempre toda la pureza y gloria de aquel lugar, se arrepintió. Si ustedes leen Primera de Samuel, capítulo 10, hasta el capítulo 17, en cada ocasión que Saúl desobedecía a Dios, la Biblia registra que él se arrepentía. Si nosotros buscamos en los evangelios, vamos a encontrar que Judas se arrepintió.
Y de igual manera, si nosotros leemos en San Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, encontraremos que va a haber un grupo que le va a decir al Señor: pero Señor, nosotros en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, nosotros en tu nombre predicábamos la palabra de Dios. En tu nombre hacíamos muchos milagros. Y el Señor va a contestar: apartaos de mí, obradores de maldad, no los conozco. Y es que va a ser demasiado tarde, porque al igual que Lucifer, cuando tenía tiempo de gracia, cuando todavía el Espíritu Santo estaba contendiendo con él para que regresara, para que volviera a Dios, para que se arrepintiera de que había pecado contra Dios, no contra una iglesia, no contra el cielo, no contra un hermano o una hermana, no, sino que había pecado contra Dios, él hubiera regresado. Sin embargo, la mensajera del Señor relata: se arrepintió y quiso ser reintegrado en el cielo. Estaba dispuesto a ocupar su propio lugar o cualquier puesto que se le asignase. Pero no, el cielo no debía ser puesto en peligro. Todo el cielo podría contaminarse si se le recibía de vuelta, pues el pecado había comenzado con él y la semilla de la rebelión estaba dentro de él. Tanto él como sus secuaces lloraron e imploraron que se los volviese a recibir en el favor de Dios. Pero su pecado, su odio, su envidia y sus celos habían sido tan grandes que Dios no podía borrarlos. Ese pecado había de subsistir para recibir su castigo final. Se le había acabado el tiempo de gracia. Había apagado por completo al Espíritu Santo. La mensajera del Señor en Historia de la Redención, en la página 27, dice: Satanás tembló al contemplar su obra. Meditaba a solas en el pasado, el presente y sus planes para el futuro. Su poderosa contextura temblaba como si fuera sacudida por una tempestad. Entonces pasó un ángel del cielo, lo llamó y le suplicó que le consiguiera una entrevista con Cristo. Le fue concedida. Entonces le dijo al Hijo de Dios que se había arrepentido de su rebelión y deseaba obtener nuevamente el favor de Dios. Deseaba ocupar el lugar que Dios le había asignado previamente y permanecer bajo su dirección. Sin embargo, así como Cristo dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 23, la Biblia nos dice estas palabras que Dios, cuando estaba sobre el monte de los olivos, mirando la ciudad de Jerusalén, dijo estas palabras. En el versículo 34 dice la palabra de Dios: por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y algunos azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra,
desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, al cual mataste entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Y noten lo que dijo el Señor Jesús con lágrimas en sus ojos. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisistes? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Así como Cristo lloró por esa ciudad y lloró por todos los que estaban dentro de la ciudad, y lloró porque a cada profeta que él enviaba para mostrarles su amor, para mostrarles el camino, para mostrarles la santa ley de Dios, el pueblo los mataba, el pueblo los apedreaba, el pueblo los corría. Y sin embargo, lo que el Señor quería era juntar a la gallina como la gallina junta sus polluelos, y sin embargo ellos no quisieron. Y de igual manera, hoy en día el Señor, ¿a cuántos profetas no envía? ¿A cuántos predicadores, a cuántos pastores el Señor envía con mensajes de salvación, con mensajes de esperanza, con mensajes de traer perdón y restauración? ¿A cuántos pastores el Señor está usando para vindicar nuestra reforma pro salud? ¿A cuántos pastores el Señor está enviando para predicar el mensaje de los 3 ángeles? ¿A cuántos el Señor está enviando laicos para que denuncien el pecado por su nombre? Y sin embargo, el pueblo de Dios los está apedreando, los está matando, los están restringiendo, los están apartando de la iglesia. Y lo único que quiere hacer el Señor es juntar como la gallina junta sus polluelos, y el pueblo no quiere. Por eso la misma historia que ocurrió allá en el cielo, cuando Cristo dijo estas palabras en Historia de la Redención en la página 26, dice la mensajera del Señor, inspirada por el Espíritu Santo: Cristo lloró ante la desgracia de Satanás. Y así de igual manera, Cristo va a llorar ante la desgracia de muchos de nosotros. Porque Él está enviando al Espíritu Santo. Y lo está enviando a través de sus siervos, los profetas. Los está enviando a través de sus siervos, los pastores. Los está enviando a través de sus siervos, los laicos. Para que así como el Espíritu es santo, también more en seres santos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Todos nosotros somos pecadores, y una vez, así como Satanás, caímos. Y todos nosotros, así como Saúl, que Dios le dio oportunidad tras oportunidad, Dios nos las está dando hoy. Y así como Dios, 3 años y medio que anduvo con Judas enseñándole su amor, su misericordia, su justicia. Muchos de nosotros tenemos 10 años en el Evangelio. Algunos tenemos 20, otros 30, otros 40. Y el Señor nos ha enseñado su justicia, su misericordia, su bondad, su amor.
Y cuántas veces nosotros hemos caído, que hemos cometido pecado, hemos cometido iniquidad. Y cuántas veces hemos venido delante de Dios y hemos pedido perdón por el mismo pecado. Y Dios en su misericordia todavía nos perdona. Pero llegará un día en que así como Cristo lloró ante la desgracia de Satanás, si nosotros decidimos y seguimos apagando al Espíritu Santo, también Cristo llorará ante nuestra desgracia. Y nos dirá las mismas palabras que le dijo a Lucifer. Dice la mensajera del Señor que Cristo le dijo, comunicándole la decisión de Dios, que nunca más sería recibido en el cielo, pues éste no podía ser expuesto al peligro. Y así nos va a decir Dios si seguimos consistiendo el pecado en nosotros. Cuando se cierre la gracia, Dios va a decir a una gran multitud la decisión del tribunal del juicio y dirá que nuestras oraciones ya no pueden ser recibidas en el cielo, pues al recibirlas, nuestras oraciones contaminarían el santuario. Y así como le dijo a Lucifer que todo el cielo se malograría si se lo recibía otra vez, porque el pecado y la rebelión se habían originado en él. Las semillas de la rebelión todavía estaban dentro de él. De igual manera, el Señor nos va a decir que la semilla de la rebelión de Satanás todavía está dentro de nosotros. Y nos va a decir también estas palabras, que no había tenido en el curso de su rebelión motivo alguno para actuar de esa manera. Y había acarreado ruina sin esperanza, no solo para sí mismo, sino para las huestes de los ángeles, que habrían sido felices en el cielo si él se hubiera mantenido fiel. Así de igual manera el Señor nos va a decir que nosotros no tenemos ningún motivo para seguir en la rebelión, porque Él nos ha dado todas las herramientas para volver a Él. Nos ha dado todo para estar con Él. Y si nosotros decidimos no estar con Él, es bajo nuestra propia voluntad. ¿Por qué Dios no nos va a aceptar si seguimos apagando al Espíritu Santo? ¿Por qué Dios no aceptó el arrepentimiento de Lucifer? ¿Por qué Dios no aceptó el arrepentimiento de Saúl y de Judas? Dice la mensajera del Señor en Historia de la Redención, página 27. No se arrepintió de su rebelión porque había visto la bondad de Dios, de la cual había abusado.
Muchos de nosotros abusamos de esa bondad de Dios. Muchos de nosotros abusamos de ese amor de Dios. La desgracia que experimentaba Lucifer al haber perdido la dulce luz del cielo, el sentimiento de culpa que lo oprimía y la desilusión que experimentó al ver que sus esperanzas resultaban fallidas, eran la causa de su dolor. Muchos de nosotros nos arrepentimos por la causa del dolor que nos causa el pecado, pero no nos arrepentimos por haberle hecho un daño a Dios. Porque cada vez que nosotros transgredimos la ley de Dios, volvemos a crucificar al Hijo de Dios. Porque cada vez que nosotros cometemos pecados, pisoteamos la sangre del Hijo de Dios. Y llegamos al momento en que apagamos al Espíritu Santo. Dice la mensajera del Señor para ir terminando: en el deseado de todas las gentes, hablando acerca de la gran necesidad que tenemos hoy, hablando acerca de la gran necesidad que tenemos de estar vinculados con Cristo. En la página 291 del deseado de todas las gentes. Pero a menos que nos entreguemos al dominio de Cristo, seremos dominados por el maligno. Debemos estar inevitablemente bajo el dominio del uno o del otro de los dos grandes poderes que están contendiendo por la supremacía del mundo. No es necesario que elijamos deliberadamente el servicio del reino de las tinieblas para pasar bajo su dominio. Basta que descuidemos de aliarnos con el reino de la luz. Si no cooperamos con los agentes celestiales, Satanás se posesionará de nuestro corazón y hará de él su morada. La única defensa contra el mal consiste en que Cristo more en el corazón por la fe en su justicia. A menos que estemos vitalmente relacionados con Dios, no podremos resistir los efectos profanos del amor propio, de la complacencia propia y de la tentación a pecar. Podemos dejar muchas malas costumbres y momentáneamente separarnos de Satanás, pero sin una relación vital con Dios por nuestra entrega a Él, momento tras momento, seremos vencidos. Sin un conocimiento personal de Cristo y una continua comunión, estamos a la merced del enemigo y al fin haremos lo que Él nos ordene. Todos los que quisieran recibir a Cristo por la fe iban a estar unidos con Él por un vínculo más íntimo que el del parentesco humano. Iban a ser uno con Él, como Él era uno con el Padre. Al creer y hacer sus palabras,
y más estrechamente por su vínculo natural con Él, nosotros sus hermanos nos beneficiamos de esa relación personal con nuestro Salvador. La única manera de poder vencer en esta tierra y tener victoria sobre el pecado es ese vínculo íntimo entre Dios y su criatura. Es esa unión íntima entre criatura y creador. La única manera en que nosotros podremos subsistir en el tiempo de angustia es nuestra relación que hoy en día estamos formando cada uno de nosotros. Esa relación íntima que tienes con Él cuando te levantas para estudiar su palabra. Esa relación íntima que tienes con Él antes de irte a dormir y depositas sobre Él todas tus cargas y tus pesares y le dices: Señor, ayúdame a vencer porque yo solo no puedo. Es esa relación íntima que tú tienes con Él bajo la dirección del Espíritu Santo. Es la única manera en cómo nosotros podremos subsistir y estar de pie delante de un Dios santo. Gracias a Dios que va a haber un remanente que sí vindicará el carácter de Dios a su imagen y semejanza. Yo les ruego y les pido, queridos hermanos, que oremos unos por otros. Yo les ruego, queridos hermanos, que no perdamos nuestra íntima relación con Dios. Que tomemos nuestro tiempo para estar a solas con nuestro querido Jesús. Y que le pidamos que nos ayude a discernir y que nos ayude a vencer nuestros defectos de carácter. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. A veces, Señor, de tantos profetas que nos envías, de tantos mensajeros que nos has dado, de tantos llamados que has hecho, seguimos consistiendo y persistiendo en el pecado. Nos has dicho, Señor, cuál es la manera de vestir. Nos has dicho, Señor, cuál es la manera de comer. Nos has dicho, Señor, cuál es la manera de escudriñar tu palabra. Nos has dicho, Señor, cuál es la manera de actuar delante de los problemas. Nos has dicho, Señor, cuál es la manera de actuar cuando un hermano nos ofende. Nos has dicho, Señor, cuál es la manera de actuar cuando un hermano está caído. Pero pareciera, Señor, que no queremos oír tu voz. Te ruego y te suplico, Señor, especialmente por mí y por los hermanos que escucharán este audio. Que seamos como
como Magdalena, Señor, quien entregó todo lo que tenía para ungirte, para lavar tus pies, para decir el Señor ha resucitado. Y que cada uno de nosotros, Señor, tenga ese privilegio de poder estar delante de tu presencia y poder decirte, Señor, gracias a ti es que estoy aquí. Te ruego y te suplico, Señor, nuevamente por esta cadena de oración, que tú sigas dirigiendo a sus líderes y que tú, Señor, bendigas a cada uno de los que entran para escuchar tu mensaje. Que bendigas a sus hijos, que bendigas a mis hijos. Que bendiga, Señor, a nuestra hermana Leticia, quien entró a escuchar este audio. Que bendiga, Señor, a mi hermano Roberto. Que bendiga, Señor, a mi hermano Aranda. Que bendiga, Señor, a todos aquellos que están preparando a un pueblo para el encuentro de su Señor. Gracias por todo, Señor. Pues todo esto te lo pido, te lo ruego y te lo suplico en el precioso y bendito nombre de nuestro gran Rey y Salvador Jesucristo. Amén. Amén, gloria a Dios. Estamos muy agradecidos a nuestro Dios por el mensaje que nos ha traído esta noche y rogándole a nuestro Dios que el Espíritu Santo no sea parte de cada uno de nosotros, que teniendo oídos no oigamos, que teniendo ojos no veamos, sino que podamos rogar a nuestro Dios que selle este mensaje en cada uno de nosotros y que sea parte de nuestra vida diaria, porque diariamente tenemos que luchar contra el enemigo. A cada momento nos azota, pero como dijo el hermano amado en su oración, Dios nos ha dado todo el poder en su palabra para poder vencer al enemigo, y no ha dejado un solo detalle para que sus hijos puedan ganar la gran victoria y poder entrar a las naciones celestiales. Le damos gracias a nuestro Señor. Hermano amado, quisiera pedirle nuevamente que pudiera decir aquello que pues han escuchado, este mensaje, esta voz de nuestro Dios. Y le damos gracias a Dios porque Él siempre va a tener mensajeros, al igual como lo tuvo en la antigüedad, en el pueblo hebreo, al igual lo tiene en estos momentos. Dios está levantando hombres y mujeres que lo amen de corazón, y pues estamos escuchando su llamado. Escuchamos hoy su voz, no endurezcamos nuestro corazón, como dijo el Señor Jesucristo. Quisiera pues que el hermano amado nuevamente pues nos pudiera dar la manera de escucharlo, el que quiera escucharlo nuevamente o el que quiera compartirlo con sus amigos para que puedan escuchar este mensaje que pues Dios nos ha traído a través de los labios del hermano amado. Hermano amado puede nuevamente decirle a la audiencia cómo pueden escuchar nuevamente este mensaje o compartirlo. Claro que sí, hermana Sandra. Estamos a través de Facebook, en la página se llama Amado Miguel. Ahí ustedes van a encontrar el estudio, el tema que se llama Apagando al Espíritu.
Y en YouTube estamos a través de Ministerio He Aquí Yo Vengo Pronto. Ahí ustedes pueden encontrar los temas que hemos predicado antes. Y si este mensaje te ayudó, lo puedes compartir con aquel ser querido que te gustaría ver en el reino de los cielos, para que no solamente estemos nosotros, sino que estén nuestros familiares también allá, y podamos juntos levantar las palmas que el Señor ponga sobre nuestras manos, y podamos mirar de felicidad las frentes de otros hermanos sobre las cuales también se les pondrá la corona de victoria. Y todos juntos podamos entonar aquel himno de victoria y podamos alabar a una sola voz al Dios viviente. La página de Facebook, Amado Miguel, y en YouTube, Ministerio He Aquí Yo Vengo Pronto. Amén. Gracias, hermano amado. Y para los que van a escuchar este mensaje a través de YouTube y de Facebook, los invitamos también a que se unan con nosotros en la cadena En Busca de Su Presencia, que está desde las 5 de la mañana con la lectura de los libros de la hermana Elena, de cual muchas veces pues no tenemos tiempo para ponerlo a leer. A través de este medio, la cadena En Busca de Su Presencia, ya tenemos años. Temprano en la mañana estamos estudiando, empezamos con el libro de Daniel, Apocalipsis, Ezequiel. Pasamos deseando de toda la gente, conflictos de los siglos, historia de la redención, palabra de vida del gran maestro, mente, carácter y personalidad, tomo 1, tomo 2, tomo 3, otros más que se me escapan. Y pues también estamos ahora estudiando joya de los testimonios, tomo 1. Y la verdad le garantizo que pues ha sido de gran enseñanza para cada uno de nosotros. El enemigo ha tratado de ocultar estos libros que son una maná para su pueblo. Estos libros que nos dicen desde el comienzo hasta el final cuál es la voluntad de nuestro Dios. Y todos los martes aquí con el hermano amado, y diferentes horarios también, de lunes a viernes. Tenemos a las 8 de la noche, también estamos para recibir el día santo de nuestro Dios a la Puerta del Sol, con los 7 a las 7, el hermano Juan Isidro. Y después nuevamente seguimos pues cada uno de nosotros dándole una partecita a nuestro Dios, y esa es la manera que recibimos el día santo de nuestro Dios. El sábado durante todo el día, y también la hermana Teolinda a las 3 de la tarde. También se tuvo una vigilia hasta las 3, 4 de la mañana el sábado pasado. Dios, le damos la gracia que ha provisto estos medios, no solamente esta cadena, sino muchas cadenas, para que pues no tenemos excusa delante de Dios. No podemos salir de lluvia porque estamos enfermos, o porque no tenemos carro, o por cualquier otra excusa. Dios, pues solamente cogiendo tu teléfono y marcando un número, te puedes reunir con los hermanos que pues estamos aquí, como el Señor dice, unidos en hoguera, para recibir ese sello que pronto se le dará a los que amen a Dios de todo corazón. Gracias, hermano amado, mucha bendición para usted, que Dios me lo siga bendiciendo y le siga uniendo con su Santo Espíritu, para que pues pueda seguir dándonos a nosotros parte de esos mensajes que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Le deseamos una feliz noche. Nuevamente le invitamos a estar con nosotros a las 5 de la mañana, hora occidental. Bendiciones, y que Dios guarde a cada uno de nosotros y nuestra familia. Bendiciones, feliz noche. Gracias, hermano amado. Bendiciones, hermana. Hasta la próxima semana. Si Dios quiere. Bendiciones. Feliz noche.